Mad Max de 1979 fue una de las películas más polémicas de los años 70 por sus escenas de pura acción y violencia, la cual fue repudiada por los críticos de la época. Se convirtió en uno de los grandes clásicos de culto de cine de acción y de ciencia ficción. Repasaremos la trilogía original de los años 80, cómo fue su recibimiento en cada entrega y algunos datos curiosos. Mad Max. La saga está ambientada en una futura y posapocalíptica tierra desierta marcada por la escasez de agua, petróleo y energía, crisis económica y creciente caos social, donde pandillas de motoqueros delincuentes dominan las rutas de Australia, donde no existe presencia del Estado, con una sociedad sumergida en la violencia y caos, en un entorno desordenado y distópico, lo que daba libre a la creación de pandillas. Mientras la sociedad se desintegra en el país, se encontraban las últimas patrullas de policía. La patrulla de la Fuerza Central, MFP, se encarga de mantener la seguridad vial en algunas autopistas. Aquí es donde conocemos a Mad Max Rokatansky, también conocido como el guerrero de la carretera. Era considerado el mejor patrullero del equipo, el cual estaba completamente arruinado por falta de recursos. Max es un chico formal, amante de su esposa Jessie y su hijo. Ella le discute que ser policía es un trabajo inseguro y no quiere ser una madre soltera. Deseoso de disfrutar una vida hogareña, que trata de hacer compatible este sueño con su vida profesional. Max no es un tipo impulsivo, sabe medir bien los riesgos y mantiene un admirable control sobre sí mismo. Todo comienza cuando se involucra en una persecución a un pandillero, un peligroso criminal al que llaman Knight Rider. Junto a su pareja intentaban escapar de las patrullas, provocando mucho caos a su paso y creyéndose invencible, quitándole la vida a un oficial, robando su auto y un patrullero con motor de V8 especial de persecución. Aquí conocemos a Jim, el mejor amigo de Max. Después de varios intentos por las patrullas de alcanzar al criminal, Max sale a la ruta a ayudar a sus compañeros y logra que Knight Rider llegue a su final, en un terrible choque. Tras un violento enfrentamiento, desatan la ira de la pandilla liderada por el motociclista Top Cutter, que busca cobrar venganza de los policías que mataron a Knight Rider. La situación empeora cuando la pandilla ataca a una joven pareja, torturándolos y destruyendo su auto. Max y Gus son enviados al lugar del crimen, donde encuentran una escena desgarradora con una muchacha encadenada. También se encuentra uno de los miembros de la pandilla, Johnny, a quien se lo llevan para ser juzgado, pero lo dejan en libertad. Gus, indignado, intenta convencer al juez y a sus compañeros de que su liberación es un error, pero no logra convencerlos, ya que las víctimas no presentan cargos de lo sucedido por miedo. Mientras el pandillero Johnny se reencuentra con su grupo, los que más tarde planean y llevan una venganza contra Gus, rompiendo los frenos de su vehículo. Al día siguiente, cuando el policía intenta usar su moto, tiene un accidente que casi lo lleva a terminar con su vida. Luego de este momento, se encuentra con su amigo Max, quien llega para asistirlo y regresar al cuartel. En el camino, es interceptado por Top Cutter y su grupo, quienes le tienden una trampa, lanzándole una piedra a su parabrisas. Gus pierde el control del vehículo y logran hacer que se estrelle, para luego prenderle fuego, envolviendo en llamas al policía. Al enterarse de lo sucedido, Max visita a su amigo en el hospital, quien lo encuentra agonizando por las quemaduras hasta que finalmente pierde la vida. Consumido por la rabia y el dolor, Max abandona su vida como patrullero para proteger a su familia. Entonces su jefe Fifi le dice que se tome vacaciones y lo piense mejor, pero Max estaba seguro de su decisión. Tras su renuncia, se asienta en un campo con su esposa e hijo. En el camino del viaje, pinchan una rueda de su auto y deciden ir al mecánico, donde Max comete el terrible error de contarle todo sobre su viaje familiar. Al poco tiempo, el mecánico se lo cuenta al líder pandillero Top Cutter, quien encuentra a la familia y termina cobrándose la vida de su hijo y dejando a Jessie gravemente herida. Este terrible golpe sume a Max en la locura y la sed de venganza. Ahora, su única motivación es encontrar justicia para su familia. Max sufre un cambio brusco de personalidad tras la terrible pérdida de sus seres queridos. Logra robarse el V8 de la patrulla y se produce una intensa persecución entre la pandilla y el policía, el cual cae en una trampa y es herido en la ruta, pero a pesar de estar herido, Rokatansky logra seguir al pandillero y lo hace estrellar contra un camión, en una venganza poética. El último en pie es Johnny. Max quiere ser más original en su venganza, así que le esposa su pie al auto, quien deberá cortárselo o explotará junto a él, pero Johnny no logra hacerlo. El mayor miedo de Max se cumple y termina siendo
siendo un rufián más dentro de la carretera, marcando así la transformación de Max y consolidándose como Mad Max, el más despiadado de la ruta. Estrenada en 1979 y dirigida por George Miller, la idea del director era llevar a cabo una película muda con una narrativa sencilla. También tenía pensado llevar la historia a un mundo distópico aún más sombrío, pero como no tenía muchos conocimientos sobre guiones cinematográficos, contrató a James McCausland. Juntos crearon una estructura inspirada en el western y las películas de acción. McCausland se basó en gran medida en sus observaciones sobre la crisis del petróleo de 1973. Mel Gibson es el elegido. Para el papel de Max buscaban a alguien desconocido hasta para el cine australiano, pero que debía tener el mismo carisma que Clint Eastwood o Steve McQueen. En el momento del casting de la película, Mel Gibson se presentó a la audición con muchas heridas en su rostro, ya que la noche anterior había estado en una pelea con un hombre en un bar. El director, al verlo así, pensó que era lo que estaba buscando, así que lo contrató de inmediato. Luego, cuando llegó el primer día de rodaje y se presentó sin heridas, el director se sorprendió y se dio cuenta de que su cara era muy distinta a lo que él tenía en mente. Ya no parecía un hombre rudo, sino más bien un niño, pero para ese entonces ya no tenía presupuesto para cambiar de actor. Y esto sin dudas fue un gran golpe de suerte para Mel, quien era un joven de 21 años que estudiaba y trabajaba en una casa de hamburguesas, quien para entonces solo había logrado hacer una película y algunos capítulos para una serie de televisión de bajo presupuesto. Y luego de Mad Max saltó a la fama de la noche a la mañana. En ese entonces solo cobró $15,000 por su participación, aún siendo una película de muy bajos recursos. Mel Gibson se negó a usar dobles de acción para las escenas más peligrosas y las realizó él mismo. El rodaje tuvo que retrasarse un mes, ya que Mel se encontraba estudiando en el Instituto de Artes Dramáticas en Australia y sus profesores no lo dejaban salir de clases antes de tiempo. Cuando logró graduarse, comenzaron a rodar las grabaciones. No muchos consiguen el trabajo de sus vidas ni bien terminan los estudios. En cambio, la suerte de Rosie Bailey no estuvo a su favor, ya que la actriz contratada para el papel de Jessie tuvo un accidente de moto 4 días antes de iniciarse el rodaje en el que se quebró el fémur, así que le dieron el papel a Joanne Samuel. Para el papel de O'Connor buscaban a alguien más conocido y con más experiencia, así que contrataron a Hugh Case Byrne, aunque había pocas probabilidades de que aceptara por falta de presupuesto. Hugh dijo que aceptaría si dejaba que su grupo de actores de teatro pudieran participar como parte de los miembros de su banda. El nombre de Max Rokatansky está inspirado en el famoso físico Carl von Rokatansky, quien ayudó a desarrollar el procedimiento de las autopistas que conocemos hoy en día. Solo el vestuario de Max está hecho de cuero real. El resto de los personajes portaban vinilo, algo más cómodo pero complicado de manejar, ya que se rompía con facilidad. De médico a director de cine. George Miller era médico en Sydney y trabajaba en una sala de emergencias donde vio muchas lesiones y muertes parecidas a los que se ven en la película. También fue testigo de muchos accidentes automovilísticos mientras crecía en una zona rural. En sus tiempos de rato libre estudiaba cine y con todo su conocimiento sobre accidentes automovilísticos, Miller llegó a una idea con su amigo Byron Kennedy para una película que cambiaría sus vidas para siempre. Mad Max, una película totalmente obsesionada con los siniestros en las rutas. La mayoría de los extras que formaban las pandillas de los motoqueros eran miembros de clubes motociclistas y conducían sus propias motos. Debido al bajo presupuesto con el que contaba George Miller para la película, pagándoles solamente con comida y cerveza. Algunos eran motoqueros reales, miembros del Club Ángeles del Infierno. Algunas de las motos fueron donadas por Kawasaki, que permitió que los actores pudieran practicar con ellas un mes antes del rodaje. En muchos planos se utilizó la cámara rápida sin ningún tipo de vergüenza, algo que se siguió haciendo hasta la película del 2015 como marca registrada, pero en otras tomas iban realmente a alta velocidad jugándose la vida, como la escena de la moto que iba a 180 km por hora que lo grabó el propio director de fotografía mientras se agarraba con una mano al motociclista y con la otra sostenía la cámara de 35 milímetros. El plano de Gus volando por los aires batió el récord de un salto mundial con
con una moto de 4 cilindros al recorrer 28 metros, añadiendo un salto de aire por Jerry Kausland, el especialista que realizó la escena. Banda sonora estridente y lacerante. La banda sonora fue compuesta por Brian May, reconocido compositor australiano, quien comparte el mismo nombre con el integrante de la banda Queen. Las bandas sonoras de la franquicia no se quedaron atrás en su objetivo en las 2 primeras entregas. A través de su reaccionaria forma de orquestación, May, que se había ganado su prestigio como director musical. Miller y Kennedy querían imprimirle a la película un sonido grandilocuente, inquietante y transgresor, que sacudiera a los espectadores y les inyectara el horror posapocalíptico que transmitía el guión. May entregó a Miller y a Kennedy una partitura estridente, lacerante, que combinaba de manera magistral la orquestación clásica con las sonoridades mecánicas que pretendían los realizadores, interactuando perfectamente con los efectos de sonido de las escenas de acción y construyendo un paisaje singular. Luego de 1 año y medio de trabajo, llegó el estreno de la película. Aunque Miller tenía muy poca confianza cuando se terminó el proyecto, dirigió la película desde su propio bolsillo, ahorrando un poco más de $300.000, la cual tuvo una excelente recaudación de $100 millones, siendo la película más rentable de la historia hasta los finales de los 90. Cuando la película se estrenó en Estados Unidos, todas las voces fueron dobladas por actores estadounidenses, incluyendo la de Mel Gibson, ya que los distribuidores dijeron que la audiencia americana no comprendería la película con el acento australiano. Esta película se convirtió en un clásico del cine de medianoche en los autocinemas de Estados Unidos. Los cientos de coches que acudían a las funciones hacían rugir sus motores al unísono en determinadas escenas de la película. Recibimiento y críticas de la película. Tras su estreno, la película polarizó a la crítica e intentaron hundirla. En una reseña de 1979, el productor y crítico Philip Adams vapuleó a Mad Max, afirmando que tenía la emoción de un main calf y que sería la película favorita de violadores sádicos, asesinos de niños e incipientes Charles Manson. Luego de exhibirse en los Estados Unidos, Tom Buckley de New York Times se refirió a la cinta como fea e incoherente. Stephen King afirmó que la película era un bodrio. Sin embargo, la revista alabó el debut de Miller como director y, como era de esperarse, en algunos países censuraron algunas escenas. En Nueva Zelanda es censurada la parte donde Jim es quemado vivo. Mad Max cuenta con reseñas positivas, exhibiendo las improbables acrobacias y choques automovilísticos a la perfección. El director George Miller logra dar vida por completo a un mundo violento y posapocalíptico. La película fue incluida en la lista de las mejores películas de todos los tiempos del New York Times y The Guardian. Luego del estreno, Miller dejó su trabajo de médico y se dedicó solo al cine y a hacer películas. Gracias a este éxito, y sin importarle la crítica, llevaron al cine en la Navidad de 1981 a Mad Max 2. Si querés conocer más de la historia, los personajes, te recomendamos seguir este canal. Esto es Culto Cinéfilo.